Muy buenas tardes, mi nombre es Alberto Medina Méndez y hoy voy a estar moderando este evento del día de hoy. Le estamos dando la bienvenida de esta manera al 14º Encuentro Conversatorio para Homenajes 2020. Les contamos a aquellos que no nos acompañan habitualmente en este ciclo de los días sábado, que este ciclo de homenajes ya tiene varios años en la Fundación Club de la Libertad y en los últimos tiempos, obviamente pandemia mediante, tuvimos que mudarnos a esta plataforma virtual. Lo hacíamos antes físicamente en un lugar de la ciudad de Corrientes, siempre tomando como referencia el pensamiento liberal, particularmente referentes del pensamiento liberal de todos los tiempos, y homenajeándolo siempre, tomando en cuenta la fecha del natalicio. También hacemos lo propio con algunas fechas relevantes de este calendario histórico que nos permite recorrer diversos hitos que valen la pena también, por cierto, ser homenajeados. En el día de hoy me gustaría recordarles, para aquellos que no están familiarizados con el ciclo, que aquellos que tengan interés en solicitar un certificado, para los socios del club este certificado es gratuito, y para aquellos que no lo son tiene un costo de solo 200 pesos, solo deben contactarse con nosotros a través del chat del Zoom o eventualmente a través de nuestras redes sociales. También recordarles que existen muchos beneficios para los socios del club, como por ejemplo el 20% de descuentos en los libros que tenemos en nuestra biblioteca y el acceso a una serie de becas que ofrecemos habitualmente. En el día de hoy, en este sábado 20 de marzo del 2021, el homenaje que nos convoca es inusual particularmente porque estamos homenajeando en una misma oportunidad a dos personalidades, y en este caso doblemente particular porque se trata además de dos personas vivas, que tampoco suele ser una rutina de este tipo de eventos, en el que habitualmente nos ocupamos de personas que ya no están compartiendo este mundo con nosotros. También hacemos lo propio con muchos que siguen haciéndolo, pero en el día de hoy, con esta especie de dupla, padre e hijo, Mario y Álvaro Vargas Llosa. La dinámica que vamos a proponerles, ya que tenemos en el día de hoy la posibilidad de escuchar a 4 oradores diferentes, va a ser que en primer lugar nos ocupemos del mayor de los homenajeados, en este caso de Mario Vargas Llosa. Vamos a tener la posibilidad de escuchar a 2 oradores homenajeándolo, hablando de él, y posteriormente haremos lo propio con nuestro segundo homenajeado del día de la fecha. Me estoy refiriendo a Álvaro Vargas Llosa. Simplemente para dar un contexto a esta presentación, me gustaría citar un pensamiento propio de Mario Vargas Llosa, que es un reflejo del espíritu que lo caracteriza, y como tributo a su piedra de toque: 30 años son muchos años, pero no espero jubilarme. Si me jubilan a la fuerza, no habrá más remedio que resignarse. Mi esperanza es que encuentre siempre algún periodiquito misericordioso que acepte mis piedras de toque, en las que defienda aquellas cosas sobre las que seguramente iré cambiando en función de la historia que se vaya haciendo hasta el final. Este pensador una vez dijo que el liberalismo no pretende tener respuestas para todo, y cuando no hay una respuesta, la mejor actitud es la tolerancia. Esa es una actitud correcta, una actitud de prudencia y humildad, que deviene de reconocer que no se posee una verdad absoluta y solo se busca un fin: la libertad. En ese contexto, me gustaría, si la tecnología nos lo permite, compartir con ustedes un video que nos va a dar una mayor profundidad sobre este concepto, esta visión que tiene uno de nuestros homenajeados de hoy. Me estoy refiriendo a Mario Vargas Llosa. La esencia del liberalismo es una convicción profunda de que la libertad es el valor supremo. Las libertades son, en última instancia, una sola, y deben avanzar todas simultáneamente en todos estos campos para producir una transformación profunda de la sociedad hacia algo mejor. En la antigüedad la tolerancia no existía. Las verdades eran verdades absolutas, y quien no compartía esas verdades se les imponían por las buenas o por las malas. Esto ha reducido la violencia en la historia de la humanidad de una manera absolutamente extraordinaria. Y ese es un principio que define a un liberal. Los liberales podemos estar en el error,
y por lo tanto tenemos que ser tolerantes con nuestros adversarios. Hay unos principios, sí, sobre los cuales no podemos hacer concesiones, que son los principios relativos a la libertad, pero en todo lo demás, y en todo lo demás es mucho, el liberal está dispuesto a aceptar las razones del otro. Creo que ese principio democrático ha hecho progresar extraordinariamente a la humanidad, reduciendo, como dije, la violencia en la historia. Muy bien. Había mucho material para compartir con ustedes, pero bueno, hoy vinimos a escuchar también a nuestros oradores y que ellos nos van a ayudar a entender un poco más de qué se trata cada uno de estos homenajeados del día de hoy. En ese sentido, les quiero contar que en esta primera parte, esta parte del homenaje a Mario Vargas Llosa, vamos a escuchar a dos oradores, en este caso al doctor Edgardo Carvalho Saúla, abogado y director del Club de la Libertad, y a Franco Arce Bellido, licenciado en Administración por la Universidad del Pacífico, máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial por la Universidad Rey Juan Carlos. Les recordamos a los oradores que los tiempos de exposición son de 15 minutos, pueden eventualmente agregar algunos más si necesitan cerrar la idea. En el día de hoy tenemos varios oradores, así que le vamos a pedir el máximo de celo para poder cumplir con estos tiempos, y a medida que los disertantes van desarrollando sus ideas, el resto de los participantes de este homenaje pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes allí en el chat del Zoom. Así en el final de las exposiciones podemos abrir el debate conversatorio y se pueden continuar con estos intercambios. Dicho esto, le vamos a dar el uso de la palabra al doctor Edgardo Carvalho Saúla. Le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes y lo escuchamos. Buenas tardes, Alberto. Ante todo, es muy grato para mí que la Fundación Club de la Libertad de Corrientes me haya asignado este papel de rendir homenaje a uno de los más grandes escritores, pensadores y tal vez protagonista de la historia política de Latinoamérica y, por qué no decir, de la humanidad. Uno de los intelectuales contemporáneos que se mantiene siempre atento a los desafíos del tiempo que le va tocando vivir. Mario Vargas Llosa no es indiferente a circunstancias, tropiezos o vicisitudes políticas, pues echa mano a la escritura como su forma natural de reacción a lo que lo incita o lo irrita. Interviene en los debates de su tiempo de manera irrefrenable, animado y empujado por el anhelo de que el mismo sea mejor de lo que es. No lo motiva vanos deseos de exhibir su erudición o destreza discursiva. Su vocación literaria siempre se mantuvo incólume. Siempre confiesa de que el escritor es un ser descontento con la realidad. Por eso se fuga a sus abstracciones, fantasías, imaginaciones. Mario Vargas Llosa, de él se han escuchado muchas cosas, ¿sabes? Desde un ingenuo político, un antiperuano, un funcional a la CIA, pero sin embargo él ha seguido su línea intelectual y su obra literaria a través de los tiempos. El recorrido de Mario Vargas Llosa, el recorrido intelectual, permite discernir claramente que siempre ha dado una batalla por la libertad, aún cuando estaba influenciado por Sartre. ¿Y por qué digo esto? Porque tratando de interpretar su cosmovisión, que es muy amplia, y aún atrapado en esa utopía marxista, él creía que si no había libertad para los escritores, para que se expresen libremente, no existía la posibilidad de convivir y desplegar el proyecto de vida de uno. Repito esto aún a pesar de estar influenciado en su etapa juvenil por las ideas de Sartre.
Mario Vargas Llosa ha tenido una experiencia muy rica y muy temprana. A los 5 años ha comenzado ha aprendido a leer. A los 12 años ha tenido la experiencia del golpe de Estado de Odría, que nos va a explicar el expositor que a continuación me va a seguir en la exposición. Él veía claramente a Perú, a un país con mucha injusticia y con mucha desigualdad. Y pensaba que lo más rápido era la revolución, esa utopía, ese paraíso que se le ofrecía. Y veía a la democracia como un proceso lento, como un proceso que para mejorar las cuestiones era un proceso anquilosado. Por lo tanto, él recibe, de hecho recibió con euforia la revolución cubana. Pero antes de esto ya se destaca en la literatura con Conversación en la Catedral, un poco abrumado por esta atmósfera sórdida y viciada de las grandes frustraciones que generaban los gobiernos autoritarios de esa época. Luego Mario Vargas Llosa también tiene una participación política, a lo cual yo no me voy a referir, cuando en 1987 organiza una multipartidaria, una manifestación ante el gobierno del Perú, Alan García, que intentaba nacionalizar las bancas. Ahora vamos a lo que Mario Vargas Llosa entiende ya luego de, si me permite el término un poco religioso, luego de lograr esa conversión, luego de lograr ese desarrollo intelectual y luego de entender que el liberalismo son las ideas que mayor posibilidades pueden significar para la evolución del ser humano. La democracia, él decía que, sigue diciendo, insiste con mucho ahínco, que el sistema democrático es el más criticado de todos los sistemas políticos a lo largo de la historia. Pero las críticas forman parte de la esencia de la cultura democrática. No las prohíbe, sino que al contrario, las estimula y se alimenta de ellas. Sin embargo, el tiempo nos permitió ver que todos los sistemas democráticos, todos los sistemas que han combatido al sistema democrático han caído. No porque el sistema democrático los haya vencido, sino porque estos sistemas utópicos no han logrado satisfacer las necesidades humanas, como el caso del comunismo, de la URSS, de la ex Unión Soviética. Y esto ha hecho nacer este nuevo sistema que es el sistema democrático. ¿Y por qué el sistema democrático ha sobrevivido? Se pregunta Mario. Tal vez porque ningún sistema ha contribuido tanto a disminuir la violencia en las relaciones humanas como la democracia. Es el único sistema en el que los gobiernos pueden ser reemplazados de manera pacífica a través de procesos electorales, en donde ponen y deponen a los gobernadores o a los gobernantes sin necesidad de que los ciudadanos se entrematen, como ocurre con otros sistemas. La democracia no es perfecta, al contrario, ha demostrado que es un sistema perfectible, pero tiene esa virtud que siempre sigue siendo una forma de coexistencia pacífica de la diversidad. Algunos demonios que acechan a la democracia, la corrupción, por ejemplo. La corrupción considera Mario Vargas Llosa que es una gangrena que va socavando el sistema democrático. Y esto se da cuando el poder ve que puede enriquecerse transgrediendo la ley y no hay suficiente castigo. Afecta tanto a países de primer como de tercer mundo. Y da el caso de España, por ejemplo, España que luego de la caída del gobierno franquista
y ha entrado en un proceso democrático en donde ha funcionado muy bien, el país ha crecido extraordinariamente, se ha abierto al mundo. Sin embargo, hubo ese brote de gangrena que ha afectado a los dos partidos, tanto al Partido Popular como al socialista. Y esto ha hecho que brote cuestionadores, no del gobierno, sino del sistema democrático. Lo que para Mario Vargas Llosa significa retroceder una vez más a ideologías colectivistas y utopistas. También da el caso de Venezuela. Chávez sostiene, es un caso que nace y que se da en Venezuela justamente fruto de la frustración luego de una larga democracia que ha vivido Venezuela. Ha cundido en los últimos tiempos democráticos una fuerte corrupción y que el pueblo no ha tolerado, se ha frustrado y ha venido esta figura totalitaria, y hoy por hoy sabemos lo que significa Venezuela y la pelea que está dando el gobierno, el pueblo de Venezuela para desembarazarse de ese totalitarismo. También explica Mario que en su época la democracia era una máscara. Esto lo dice reiteradamente, porque en ese tiempo pensaban que la democracia era un instrumento de engaño de los norteamericanos, una máscara de explotación, de justicia social. ¿Por qué? Porque el pueblo americano condecoraba a dictadores de América del Sur. Entonces, eso los llevaba a pensar que la democracia era una máscara. Pero tampoco escapa y también hace una crítica a la derecha cavernaria, que la llamaban, que esta derecha cavernaria tocaba la puerta de los cuarteles pensando que era la mejor defensa contra el comunismo. Otra amenaza que considera Mario Vargas Llosa al sistema democrático es la desigualdad. ¿Sabe? El capitalismo es una palabra que provoca rechazo, pero hay que entender que el capitalismo moderno que acepta la legalidad y que vive en la legalidad es lo que produce el crecimiento de los pueblos. Pero también están los capitalistas que están en la ilegalidad y que justamente significan o son otras de las gangrenas que afectan a la democracia porque provoca desigualdad. La gente percibe esta desigualdad y descree en el sistema democrático. Considera que la globalización ha contribuido en mucho a terminar con esas grandes taras de la humanidad que es el nacionalismo. El nacionalismo, dice Mario, ha sido una de las causantes de derramamiento de sangre más grande luego de las guerras religiosas. También habla del terrorismo, que él no ve como peligro al sistema democrático, a pesar de que se puede mantener a los pueblos con miedo a través de ciertos avances de los fundamentalistas. Y otro problema que considera Mario sobre el sistema democrático es la indiferencia que actualmente se tiene con respecto a la democracia. Él entiende que la mayoría de las personas ven a la democracia como una actividad vil, desprecian a los políticos y se concentran en sus propias actividades. Ese es un peligro. Esa coexistencia en la diversidad exige participación. Si no hay participación, falla el sistema democrático. Ciudadanos alertas, informados y que participen en la vida cívica, en esa vigilancia que ejercen los individuos y que ejercen sobre los poderes políticos y las instituciones, es fundamental para que una democracia tenga éxito, para que haya prosperidad económica y social en una sociedad. Concluyo
con esta apreciación que hace Mario Vargas Llosa respecto a lo que es la libertad. Aceptar la coexistencia ha sido el paso más extraordinario que ha dado los seres humanos, porque no violentan los presupuestos básicos del liberalismo, que son la democracia política, la economía de mercado y la defensa del individuo frente al Estado. Solo la democracia política y el libre mercado serían expresiones abstractas y que deshumaniza y aleja de la experiencia. Pero si sumamos tolerancia y cultura, logramos atenuar la violencia. Con estos conceptos se asegura la defensa del individuo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Edgardo Carvalho Sagula. Cumplió muy bien con los tiempos, así que vamos cronometrando el paso de esta charla del día de hoy. Le estamos ahora dando la bienvenida al siguiente orador, también se ocupará de Mario Vargas Llosa. Me estoy refiriendo a Franco Arce Bellido, ya lo presentábamos hoy en el arranque. Franco, lo escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estoy desde Lima, Perú. Quisiera, por favor, pedirles si me pueden habilitar para compartir pantalla, por favor. Ahí está. Perfecto. Bien, bueno, primero saludar a cada uno de los presentes. Para mí es un honor estar aquí frente a todos ustedes y tener la oportunidad de hablar sobre un compatriota, un excelente escritor y un referente para los liberales. Y quiero empezar diciendo que crecí leyendo a Mario Vargas Llosa, no libros precisamente vinculados al liberalismo, sino libros como La ciudad de los perros, por ejemplo, que leí cuando era niño, en mi etapa escolar. Y tuve la oportunidad de conocerlo a él y a Álvaro en uno de los grandes eventos que hace la Fundación Internacional para la Libertad, presidida precisamente por Mario Vargas Llosa, y que hacía estos eventos importantísimos en donde participaban distintos liberales a nivel mundial. Los hacía en mi país, en Lima, Perú. Entonces, dicho esto, quiero compartirles una breve presentación porque voy a hablar un poco sobre lo que es el pensamiento político de Mario Vargas Llosa y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y como ya lo mencionó Edgardo previamente, Mario Vargas Llosa tiene un paso por el marxismo. Entonces, ¿cómo empezó Mario Vargas Llosa su pensamiento político? A él le parecía que el marxismo era la mejor opción en aquel entonces, y porque veía una situación en Latinoamérica que estaba convulsionada por gobiernos autoritarios, gobiernos militares en su mayoría, muchos golpes de Estado, y creía él en ese entonces que la solución venía por el lado de una revolución, en un cambio violento de estructuras en los países subdesarrollados, y que esta era la única forma de poder resolver los problemas. Entonces hay algunos hechos históricos a lo largo de la vida de Mario Vargas Llosa y aquí quiero contar un poco sobre cómo fue la vida de Mario Vargas Llosa. Mario nace en una ciudad al sur de Perú, llamada Arequipa, en el año 1936. Sin embargo, él no crece ahí. Él, a la edad de 1 año, viaja para Bolivia, a Cochabamba, y vive 10 años en Cochabamba, de 1936 a 1946. En Cochabamba, bueno, tiene sus inicios vinculados a la literatura. Empieza a leer, como ya lo dijo mi antecesor, desde muy joven, desde los 5 años, y empieza a leer libros como Los Mosqueteros, Nostradamus, entre otros. Y allí también le sale un interés por lo prohibido también. Empieza a leer escritos que hacía su madre. Pero luego esto se muda a Piura
Y aquí es importante conocer un poco cómo fue la vida, porque esto marcó de una u otra manera el pensamiento político, y lo voy a decir a continuación. Cuando se muda a Piura en 1948, Piura es una ciudad que está al norte de Perú, casi al límite con Ecuador. Está en la costa, son 3.000 kilómetros de desierto, tiene bastantes playas. Y ahí él sufre un contraste de sociedades y sufre un tema de discriminación también, porque él llegaba a Perú, a la ciudad de Piura, desde Bolivia, y había adoptado la manera de hablar como eran los bolivianos, eh, eh, pronunciando la R y la S de una manera distinta a como lo pronunciaba un piurano. Entonces ahí él empieza a sufrir cierta discriminación en un colegio católico que estudiaba, que se llamaba el Colegio Salesiano, y entonces esto de una otra manera empieza a marcar ciertos, empieza a mirar un tema de desigualdad en las sociedades. Luego de esto, bueno, se muda él a Lima, a más o menos a la edad de 13 años, y él odiaba Lima, siempre odió Lima, desde el primer momento en que la vio, como pongo en la presentación, que fue en el año 1949. En el año 1950, su padre, que era militar, ve un interés de Mario Vargas Llosa por el tema de la literatura, porque escribía poemas, y le da temor al padre, y piensa que su hijo va a ser un fracasado y que no va a lograr nada en la vida, y para alejarlo de la literatura, decide ingresarlo a un colegio militar que se llama el Colegio Nacional Militar Leoncio Prado, y precisamente este sirve de inspiración para lo que luego fue uno de sus libros, La ciudad y los perros. Pero allí también es importante mencionar que también se ven varios contrastes, porque este colegio militar Leoncio Prado, en aquel entonces, y hasta el día de hoy sigue existiendo, ingresaban o bien personas de clase media, clase baja, entraban becados, y también ingresaban quienes tenían algún interés por seguir luego una carrera militar, o también era un castigo para muchas personas, sobre todo para hijos de militares que entraban a este colegio, ¿no? Entonces, había todo un contraste ahí, personas de la costa, de la sierra, de la selva de Perú, entonces se mezclaban distintas realidades, y esto de una u otra manera influenció también en la vida de Mario Vargas Llosa. En el año 53 él ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es la conocida como la Decana de América, la primera universidad en Latinoamérica, y esto coincide con lo que mencionaba mi antecesor, con el ochenio de Odría, el periodo de gobierno de 8 años del general Manuel Odría. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos hasta el día de hoy es conocida como una universidad que es cuna de la política. Todo el que ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de una u otra manera está vinculado a la política, o bien porque la practica, o bien porque se ha cruzado en algún momento con ella, y está muy vinculada también a movimientos extremistas, socialistas, comunistas, que en su momento había una moda de que los jóvenes tenían que ser antisistemas, y justo en este periodo de tiempo es cuando Mario Vargas Llosa se vincula a un grupo llamado Grupo Cahuide, que defendían pues a ideales comunistas, y entonces en este periodo de tiempo el partido aprista, liderado o fundado por Víctor Raúl Allá de la Torre, y que luego lideraba el expresidente Alan García, pero en ese entonces el partido aprista, que tenía una tendencia bastante vinculada a la izquierda, y el grupo de comunistas, entre los cuales participaba Mario Vargas Llosa, operaban en la clandestinidad, y Mario Vargas Llosa, de una otra manera, en aquel entonces trataba de resucitar al Partido Comunista, que era golpeado por la dictadura de Manuel Odría. Entonces, toda esta época
fue una época de persecuciones hacia los apristas y hacia los comunistas. Y entre esos grupos, entre esas personas estaba pues Mario Vargas Llosa. Si hablamos un poco para entender en contexto qué es lo que sucedía el gobierno de Manuel Odría, conocido como el Ochenio, los historiadores malentienden y dicen que su sistema o la economía sufrió un viraje hacia el liberalismo. Yo lo pongo entre comillas porque realmente no fue un liberalismo, sino yo lo traduciría como un mercantilismo, pero algunos hechos que sucedieron fueron que se dieron beneficios sociales a los trabajadores en aquel entonces, por ejemplo, y algunos hechos que marcaron la historia hasta el día de hoy. Por ejemplo, se decretó la elevación y obligatoriedad de indemnizaciones por accidentes de trabajo, se hizo que haya seguro social obligatorio tanto para empleados públicos como particulares, se consolidó el régimen de indemnizaciones por tiempo de servicios y las gratificaciones por fiestas patrias y Navidad. Hasta el día de hoy existe ello, en fiestas patrias y Navidad todos los trabajadores recibimos un sueldo adicional, por ejemplo. Además, se recibió una misión norteamericana presidida por Julius Klein, en donde se recomendó instaurar un sistema de libre mercado, y por ello es que se tergiversa un poco la historia y se dice que el gobierno de Odría fue liberal. Pero dentro de algunas de las cosas importantes que hizo Manuel Odría, quizás está el tema de haber eliminado subsidios, el tema de que haya un libre cambio, la desaparición de controles y el equilibrio presupuestal. Entonces, de una u otra manera, se mejoró la crisis económica que había en aquel entonces, entre otros aspectos, ¿no? También hubo un fuerte vínculo con el sector minero también. Perú es un país netamente minero, y se promulgó un código de minería para impulsar la actividad minera en nuestro país, ¿no? Esto se dio de la mano de pequeños grupos de la oligarquía de aquel momento, que estaba vinculada pues al sector minero. Entonces, más o menos esto lo explico para entender un poco cuál era el contexto y contra qué luchaba en ese entonces Mario Vargas Llosa cuando tenía aún un pensamiento marxista. Bien, luego, ¿qué pasa? Él se va a Cuba. Aquí hay una foto anecdótica donde está junto a otros escritores. Se va a Cuba y en Cuba él se vincula mucho al régimen de Fidel Castro, pero es precisamente en el año 71 donde es el punto de quiebre por el cual rompe ya con el sistema socialista y se da cuenta de que no es lo más adecuado. Y el hecho que marca un hito para él fue el encarcelamiento de Berto Padilla en el año 71. Entonces, a raíz de esto, Mario Vargas Llosa, bueno, va a Reino Unido, a Inglaterra, y empieza a tener una admiración por Margaret Thatcher. Entonces, él veía que Margaret Thatcher citaba con frecuencia a Hayek y a Popper, y empieza a querer imitarla, a querer leer lo mismo que Margaret Thatcher pronunciaba en sus discursos. Entonces, así es como Mario Vargas Llosa empieza a girar hacia el liberalismo, empieza a leer a Hayek, a Popper, y empieza a tener una influencia liberal de distintos pensadores, como Adam Smith, por ejemplo, y bueno, y otros que ya he mencionado, Hayek, Popper, entre otros. Entonces, en uno de sus libros se menciona que optar por el liberalismo fue un proceso, sobre todo intelectual, de varios años, el que me ayudó mucho el haber residido entonces en Inglaterra desde fines de los años 60, enseñando en la Universidad de Londres y haber vivido cerca los 11 años de gobierno de Margaret Thatcher. Ella pertenecía al Partido Conservador, pero la guiaban como estadistas unas convicciones y sobre todo un instinto profundamente liberales. En eso se parecía mucho a Ronald Reagan, dice. Entonces, aquí es donde él empieza a girar hacia el liberalismo y empieza a cambiar su influencia a través de los escritores o de pensadores que ya he mencionado. En los años 90 sucede que Mario Vargas Llosa decide incursionar en política, finales de los 80, inicio de los 90.
¿no? Y forma el Movimiento Libertad. Para ello es importante mencionar también que el Perú jamás en su historia ha tenido un partido liberal. Y forma el Movimiento Libertad. Movimiento Libertad hace una alianza con con otros grupos pequeños también, pero dos principales grupos o partidos políticos tradicionales en Perú, uno de ellos Acción Popular y otro de ellos el Partido Popular Cristiano, PPC. Y esta alianza da como nombre el FREDEMO, el Frente Democrático, en donde hay personas destacadas liberales como Luis Bustamante Belaunde, Enrique Gersi, un gran amigo, quien hizo toda la doctrina del Movimiento Libertad, entre otros pensadores liberales, y algunos que a lo largo de la historia han ido girando y han dejado de ser liberales, lamentablemente. En los años 90, lo que menciona también Mario Vargas Llosa es que los liberales, lo que menciona la doctrina del Movimiento Libertad era que los liberales quieren un Estado eficaz pero no invasivo, que garantice la libertad, la igualdad de oportunidades, sobre todo en la educación y el respeto a la ley. Esa era parte de la doctrina que tenía el Movimiento Libertad, y también que la concentración de poder político y económico en el partido gobernante podría significar el fin de la libertad de expresión y, en última instancia, de la democracia. Entonces, con estos dos mensajes principales, en verdad eran muchos más, pero estos eran los mensajes que calaban en la población, que ellos daban en sus discursos, y empezaron a hacer mítines en donde aglutinaban a gran cantidad de población, a 130.000 personas aproximadamente. Fue uno de los mítines más grandes que tuvo Mario Vargas Llosa. Entonces, el Movimiento Libertad, ya aliado con el FREDEMO, en el año 89 postula las elecciones municipales, sin éxito, en donde participa Juan Enchauzi versus Ricardo Belmont, que era un independiente y llega a ser alcalde de Lima. Pero Mario Vargas Llosa participa en las siguientes elecciones, en las presidenciales, y era favorito en la primera vuelta, con un discurso pro libertad, pro libre mercado, y estábamos en un contexto que lo voy a explicar brevemente a continuación, pero Mario Vargas Llosa pasa a segunda vuelta con una persona que en aquel entonces nadie conocía, fue el outsider, Alberto Fujimori, y pierde en la segunda vuelta, 38% saca Mario Vargas Llosa versus 62% Alberto Fujimori. Sin embargo, logra tener una mayoría parlamentaria. En aquel entonces el Perú el Congreso de la República tenía la Cámara de Senadores y de Diputados, hoy en día es una sola Cámara, y el FREDEMO logra tener mayoría, 82 representantes en total, 20 senadores de 60, 62 diputados de 180. ¿Qué pasaba en Perú? ¿Cuál era el contexto en el cual Mario Vargas Llosa decide incursionar en política y candidatear a la presidencia de la República? Estábamos con el primer gobierno de Alan García, del 85 al año 90. El Perú tenía una época marcada por el terrorismo, inició el terrorismo en la Sierra de Perú, y ellos tenían el movimiento terrorista Sendero Luminoso, tenía la idea de que la lucha armada se debía hacer del campo a la ciudad. Entonces ya habían ingresado a la ciudad de Lima, empezaron a cometer atentados en la ciudad de Lima, y ahí era una época totalmente nefasta. Adicional a esto, teníamos una hiperinflación de 400% aproximadamente con el gobierno de Alan García, por la llamada maquinita, se imprimía papel, y bueno, la inflación subía todos los meses. Adicional a esto teníamos un conflicto armado con el Ecuador. Adicional a esto, Alan García crea el dólar MUC, un dólar distinto al dólar que conocemos, pero que era especialmente utilizado para importar alimentos, medicamentos y papel para periódicos. Era un país inelegible para la comunidad internacional, sin crédito internacional, ningún país quería prestarnos ni un dólar, las inversiones se fueron, y ese era el contexto en el cual Mario Vargas Llosa decide incursionar en política, ¿no? Él hablaba de hacer un shock económico para mejorar la economía del país. Sin embargo, su contendor, Alberto Fujimori, quien termina ganándole, decía que no iba a hacer esto. Al final, Alberto Fujimori aplica las medidas de Mario Vargas Llosa cuando es presidente. Entonces, para que se hagan una idea, en ese entonces la moneda era los intis, y para que se hagan una idea, 5 años antes de que Fujimori haga el shock, que era la medida
propuesta por Mario Vargas Llosa, 500.000 intis, con 500.000 intis se podía comprar una casa de $50.000, pero en el año 90 esa cantidad solamente alcanzaba para comprar una pasta dental. Bien, estos son un gráfico pequeño para que vean cómo creció el Producto Bruto Interno desde los años 90 a la fecha, gracias a las medidas recomendadas y que estaban en el plan de gobierno de Mario Vargas Llosa. Y bueno, gracias a eso se ha logrado hasta el día de hoy, bueno, en aquel entonces que se aprobó una ley que se estatizara la banca, pero gracias al pensamiento del Fredemo y de Mario Vargas Llosa, hizo que se derogara esta, se tumbó definitivamente cualquier ánimo reeleccionista de Alan García, se logró también que el pensamiento liberal empiece a estar en medio de los jóvenes, una gran cantidad de jóvenes empezó a pensar así, y concluyo con una frase o un texto que menciona Luján García, dice: después de seguir los pasos políticos de Mario Vargas Llosa, se puede afirmar que la concepción política del autor ha sido alimentada desde sus inicios por la influencia total de Sartre y su apoyo al marxismo, pero luego su alejamiento de esa línea, dando primero la razón a Camus, introduciendo en el liberalismo de Aron, el liberalismo de Popper y Hayek, Friedman, entre otros. Por ende, sus verdaderos maestros políticos de izquierda o de derecha han sido políticos europeos, y por eso su racionalidad como político y candidato político, como crítico y persona representante de visiones europeas muy distintas de aquellas semibárbaras latinoamericanas. Mario Vargas Llosa estuvo muy influenciado también por el mundo europeo. Y finalmente, Mario Vargas Llosa menciona que los liberales no somos anarquistas y no queremos suprimir el Estado, queremos un Estado fuerte y eficaz, lo que no significa un Estado grande. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Franco. Gracias por esta participación. La verdad que cerramos muy bien estos conceptos vinculados a Mario Vargas Llosa. Y como decíamos al comienzo del día de hoy, en este homenaje tiene alguna particularidad, y es que vamos a estar homenajeando a dos personalidades, padre e hijo en este caso. Así que en este segundo tramo vamos a ocuparnos algunos minutos con dos oradores de por medio, para hablar del hijo de Mario Vargas Llosa, de Álvaro Vargas Llosa, uno de sus hijos. Álvaro es un apasionado de defender sus ideas, que en esencia consisten en luchar a favor de la libertad individual. Al analizar su obra ensayística en conjunto y los libros que él impulsó, como ser Lecciones de los Pobres, es posible resaltar su genuina preocupación por los desfavorecidos dentro de las sociedades. Todo ello denota un profundo amor por el prójimo. No defiende ideología sino la verdad, o por lo menos lo que él considera que es la senda correcta para el desarrollo social y económico de las personas, primordialmente de las personas más vulnerables. Como hicimos en el caso de Mario Vargas Llosa, también vamos a hacer lo propio con Álvaro. Vamos a compartir un muy breve video que nos va a dar contexto de su pensamiento. Vamos a ver si, tecnología mediante, logramos compartir este material con ustedes. La herencia populista de Brasil, la herencia populista de Argentina, la herencia populista de Colombia, la herencia populista de Ecuador, y ya será el día de mañana también la de Venezuela, es una herencia descomunal que se suma a la dificultad para operar políticamente a través de esta tragedia financiera, para hacer muy difícil la superación de estas herencias. Y luego hay el problema de las reformas. Las reformas liberales, como queramos llamarlas, yo las llamo liberales, son siempre unas reformas difíciles, traumáticas, impopulares, cuyos resultados no siempre son inmediatos. Y, por supuesto, gran parte de esas reformas tiene que ver con el largo plazo. Si en lo inmediato lo que tiene que hacer un gobierno por esa herencia nefasta del populismo es tratar de construir con mucha dificultad mayorías parlamentarias, si además tiene que tratar de cerrar una brecha fiscal que le ata las manos, y si además gran parte del presupuesto es un presupuesto sobre el cual no tiene ningún poder discrecional, imagínense ustedes lo difícil que es empezar a hacer reformas institucionales, abrir la economía, privatizar el sector público, desregularizar la economía que puede estar excesivamente regularizada. Todo eso supone un reto mayúsculo. No quiero asustarlos con esto, no quiero dar la impresión de que estoy básicamente transmitiendo pesimismo. Todo esto ha ocurrido ya y todo esto ha sido superado ya por muchos países. La experiencia de los países de Europa Central y Oriental, por ejemplo, es la experiencia de países enormemente exitosos que recibieron herencias peores aún que estas, y que nos demostraron y han sido ejemplos ya en la historia reciente
que es superable, que es algo que se puede revertir. Pero requiere enorme coraje, requiere una enorme lucidez con respecto a lo que hay que hacer, requiere, digamos, también rodearse de equipos que estén muy sintonizados en la misma dirección y requiere también algo de suerte. Así que creo que este es uno de los grandes temas de los próximos años de la América Latina. Por un lado, los países que todavía no han resuelto su tragedia populista, y por el otro, los países que están tratando de superar con enorme dificultad y ante los cuales yo creo que tenemos que tener paciencia y comprensión, una herencia que es verdaderamente nefasta. Dicho esto, y para terminar, mi mensaje es un mensaje de optimismo. El mundo está lleno de ejemplos de países que con herencias tan graves como estas o peores que estas fueron capaces de superarlas gracias, como digo, a liderazgos ilustrados, a equipos muy bien afiatados y, por supuesto, a ideas muy claras con respecto a lo que hay que hacer. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos algún tramo del pensamiento de Álvaro Vargas Llosa. Para esta oportunidad vamos a tener dos oradores en este tramo. Se trata de Gabriel Gazabe, abogado, máster en economía, investigador en el Independent Institute, gran amigo del Club de la Libertad, por cierto, Gabriel, y Ana Fischer, escritora y investigadora y columnista internacional, uruguaya, licenciada en Humanidades por la Universidad de Montevideo, otra gran amiga de todos nosotros. Vamos a tener el placer de escuchar a ambos. Así que arrancamos, si les parece, con la locución de Gabriel, al que ya lo estamos invitando a que nos dé su ponencia del día de hoy. Bueno, muchas gracias, Alberto. Gracias por la invitación, por ser parte de este festejo y de poder celebrar con todos ustedes la vida de Mario y de Álvaro Vargas Llosa. Es un poco extraño para mí hacer un homenaje a un amigo, que en este caso Álvaro. Yo he coincidido con él allí en la ciudad de Oakland, en el norte de California, en el Independent Institute, cuando ambos llegamos a incorporarnos como investigadores en el instituto. He vivenciado y he sido testigo de primera mano de su dedicación, de su pasión por las ideas de la libertad, por su método de trabajo, por la rigurosidad con la que él se aboca a tratar los distintos temas y los distintos proyectos que asume. Así que eso ha sido un ejemplo para mí y algo que siempre destaco de Álvaro, ¿no? Esa capacidad de trabajo, de generar proyectos y de hacerlo con una dedicación y una pasión únicas. Extraño mucho aquellos días cuando, tanto en Oakland como después cuando seguimos trabajando juntos en la oficina del instituto en Washington, podía conversar con él casi diariamente. Ahí me di cuenta la capacidad que tiene Álvaro como analista internacional a los efectos de manejar y dominar los distintos escenarios que se dan en el mundo, en lo político, en lo económico, en lo sociológico. Uno con Álvaro puede hablar de la Argentina y él nos va a responder como si fuera un argentino más, es decir, está al tanto de nuestra vida cotidiana, lamentable en las últimas décadas, desgraciadamente, pero está al tanto como cualquiera de nosotros que estamos abocados a estudiar la realidad local, y lo mismo si habla con alguien ya no solo de su Perú natal, sino de España, del Medio Oriente, de Asia. En una oportunidad vinieron un contingente de chinos a visitarnos allá en el instituto en Oakland, y Álvaro les dio una disertación y hablaba de la situación asiática y del contexto mundial, como si fuera, digamos, alguien que estuviera viviéndolo personalmente en esos momentos. Entonces, destaco eso, destaco mi admiración y mi afecto. Yo en esas circunstancias estaba solo, así que su familia era la mía, así que, digamos, todos esos momentos de poder interactuar con Álvaro para mí fueron afectivamente e intelectualmente muy, muy valiosos. Y destaco también la mesura, ¿no? La pasión, pero la mesura en debatir, en exponer sus ideas. Hoy día, en un contexto donde aquí en la Argentina
hay tanto insulto, tanto agravio, tanta agresión desmesurada entre personas que hasta piensan lo mismo, esa metodología de debatir y confrontar ideas y no atacar personas y no personalizar la discusión, sino mantenerla en el plano de los ideales, me parece algo de Álvaro que es para destacar, y también de su papá, de Mario. En cuanto a su obra, a su labor intelectual, así como destacaba recién que como analista uno puede hablar de cualquier escenario mundial en este momento con él fácilmente y tener sus opiniones y tener su conocimiento de la situación en distintas latitudes. Su obra también refleja eso porque ha sido muy variada y muy amplia. Voy a mencionar algunos de los que más me han influido a mí y que me han quedado grabados en el recuerdo, ¿no? de lecturas de su obra. Todos recordaremos en los años 90 el manual del perfecto idiota latinoamericano que escribiese Álvaro junto a Plinio Apuleyo Mendoza y de Colombia, y a Carlos Alberto Montaner de Cuba, ese libro del año 96 donde se destrozaba, se demolían los mitos latinoamericanos y esa eterna victimización de que la culpa de todos nuestros males estaban depositados en el exterior, en los países centrales que se apoderaban de las riquezas de nosotros, los países periféricos. Bueno, ese libro, ese manual del perfecto idiota, que después hubo un agregado en España que se le hablaba del perfecto idiota latinoamericano y español, creo que a muchos que nos dedicábamos a la lectura de ideas liberales en los años 90, a mediados de los años 90, fue un libro que nos llegó mucho. Casi 10 años después, 11 años después, en 2007 hubo como una update, como una actualización de esa obra en El regreso del idiota, también realizada por Mendoza, Montaner y el amigo Álvaro. Y en el medio, en el año 98, hubo otro libro que se llamó Los fabricantes de miseria, dedicado a los políticos, a los curas, a los militares, a los falsos empresarios, a los sindicalistas, que lo único que hacen es generar miseria, digamos. La Argentina en particular y Latinoamérica en general son un ejemplo palpable de esas ideas que piden intervención del Estado, más Estado y gobierno presente, y nos llenan de leyes, de regulaciones, de trabas al libre comercio, que lo único que hacen, como las aduanas, como los entes recaudatorios, como los bancos centrales, son verdaderas maquinarias de generar miseria y de evitar que los pueblos puedan salir adelante y puedan prosperar. Después hay dos libros de Álvaro que a mí me quedaron grabados también. Uno era en los años 90, a fines de los 90, él vivía en Miami y tenía un programa de radio que comenzaba muy tempranito, si no me equivoco, a las 5 de la mañana, y tenía la particularidad de que era un programa bilingüe. Él lo hacía en inglés y en español para esa audiencia de Miami en aquella época. Entonces, en el transcurso de las distintas emisiones, él tuvo la oportunidad de entrevistar telefónicamente a muchas personalidades del mundo político o del show business o de los deportes de aquel entonces, y lo recopiló en un libro. Esas entrevistas, o las principales entrevistas, se recopilaron en un libro que se llamó Cuando hablaba dormido, y ahí hay entrevistas y reportajes que Álvaro lo ha hecho a Tony Blair, a Carlos Andrés Pérez, a nuestro Domingo Cavallo en su momento, a Andy García, a Daniel Ortega de Nicaragua. Es decir, es muy variada el espectro de personajes que pasaron por ese programa y que está recopilado en este libro Cuando hablaba dormido. Y también otro libro de aquella época, de fines de los 90, fue El exilio indomable, cuando Álvaro se abocó a estudiar
la influencia básicamente de una fundación que se conoció como la Fundación Nacional Cubano-Americana, que fundara Jorge Mascanosa en el exilio, y ahí habla de cómo se organizó la comunidad cubana en los Estados Unidos, cómo realizó lobby, cómo se convirtió en un grupo de presión para tratar de lograr medidas y políticas gubernamentales respecto de Cuba, ¿no? Ese es un libro también muy, muy interesante porque está muy, muy bien documentado. Después hay 3 libros que Álvaro publicó en el marco del Independent Institute. Uno se llama Rumbo a la Libertad o Liberty for Latin American. Fue un libro que tuvo las 2 versiones, en inglés y en español. Con ese libro él comenzó su labor en el Independent Institute. Y en Rumbo a la Libertad, Álvaro analiza la vida latinoamericana desde la época del descubrimiento hasta esos días, que era comienzo de este milenio, del 2003, 2004, cuando se publica el libro. Y él analiza lo que él llama los 5 principios de la opresión que han estado presentes en estos 5 siglos de existencia de nuestro continente, no de existencia, sino de existencia colonizado por España. Esos 5 principios de la opresión, él nos dice que son el corporativismo, los gobiernos monárquicos en su momento, democráticos después, siempre han tratado a la gente como miembro de una corporación, no como individuos aislados. Siempre pertenecemos a un grupo, a un sindicato, a un grupo empresarial, a un grupo religioso, pero nunca como personas. El corporativismo siempre estuvo presente, ese es uno de los principios. Otro, el mercantilismo de Estado. El Estado siempre presente en la vida de la gente y determinando quién le va bien y a quién le va mal en el juego diario de la economía, y no el libre mercado o la satisfacción que un empresario o un comerciante haga de sus consumidores. El privilegio, ese Estado presente, corporativista y mercantilista, otorga privilegios a distintos sectores. La transferencia de riqueza que esos privilegios implicaban, y todo esto, estos 4 principios, posibilitados por la ley política. La ley ya no como una herramienta del derecho natural que simplemente reconoce derechos inalienables de los individuos, sino como una forma de legislación inflada. Hemos tenido inflación y tenemos inflación de leyes y de regulaciones, y bueno, esa opresión que las leyes generan, permitiendo esa transferencia de riqueza y el otorgamiento de privilegios. Eso era en Rumbo a la Libertad o en Liberty for Latin America. Otro libro del cual también participé fue Lecciones de los Pobres, que también se publicó en inglés y en español. Es un libro donde Álvaro, como editor, le pidió a determinados grupos en Kenia, en Nigeria, en el Perú y aquí en la Argentina. Me tocó trabajar junto a Gustavo Lázari y Martín Simonetta en uno de los capítulos. Ejemplos de la vida diaria, de la vida civil, de gente que aún en la mayor de las adversidades y sorteando las regulaciones y la garra de los gobiernos, pudieron prosperar o pudieron abrirse camino para salir adelante. Y a nosotros, aquí, como decía, con Lázari y Simonetta, nos tocó hablar de los llamados clubes del trueque, que surgen a fines de los años 90, comienzos del 2000, con la crisis básicamente fueron su época, o vieron su época de expansión y de esplendor, como una forma ante la ausencia de una moneda, de una unidad de cuenta para realizar las operaciones, de un desempleo creciente, de una pobreza también en aumento. Distintas organizaciones barriales se fueron agrupando para poder intercambiar lo que cada uno sabía hacer por lo que otro podía ofrecer en ese momento, y ahí hicimos un análisis de esos clubes del trueque. Otros casos fueron empresas de supermercados en Kenia o de una industria textil en Nigeria, 2 casos de una bebida cola
y de una industria textil en el Perú, que estuvieron a cargo de economistas de ese país, pero Lecciones de los Pobres fue, digamos, una obra que trató de demostrar eso, cómo uno puede abrirse paso a través de la maraña de legislación y de regulación que el Estado nos impone y con el cual el Estado nos sofoca. Y un tercer libro que publicó Álvaro en el Independent Institute fue Global Crossings, tratando de atender el problema de la inmigración y de cómo tratar de demostrar cómo los inmigrantes no son personas que generan desempleo o traen todos los males como muchos políticos les atribuyen, sino que es gente que quiere trabajar, que quiere buscar una vida mejor, que trata de integrarse a la sociedad a la que se incorpora, cómo la diversidad es preferible a la hegemonía y cuanta mayor distinción haya entre lo que una persona puede aportar y sus regambres culturales y sus costumbres, mayor enriquecimiento mutuo de aquellos que podemos tratar con ellos. Digamos, es un libro que trata un tema que está aún en el tapete en los Estados Unidos, donde todavía no se ha podido llegar a una solución completa, global, sobre el tema de la inmigración. El gobierno anterior de Trump tenía una visión del tema, ahora el de Biden aparentemente trae otra diferente, pero digamos el tema sigue sin solución y hay millones de personas indocumentadas, hijos de indocumentados que nacieron en los Estados Unidos y gente que intenta cruzar esas rejas todas las tardes tratando de progresar o de buscar la felicidad, que es en última instancia lo que cualquiera de nosotros queremos. Así que ese es otro libro muy interesante de Álvaro. También hay un documental de Álvaro que se llamó Consecuencias, que se hizo a través de National Geographic. Lo pueden ver en el blog del Independent Institute en español, en Voces sobre la Libertad. Y en ese documental de 4 episodios, él analiza el tema del indigenismo, de la dictadura, del imperialismo, de los distintos temas que han marcado, digamos, la vida latinoamericana y cómo los diferentes actos y medidas que se han ido tomando tuvieron sus consecuencias. De ahí el título del documental. Su último libro también es muy recomendable, que es El estallido del populismo, sobre los distintos populismos de izquierda y de derecha que han surgido en los últimos años, y 2 artículos que él ha escrito para la revista The New Republic, uno sobre los homicidios y los asesinatos del Che Guevara, un artículo llamado La máquina de matar, y otro sobre la obra y las andanzas de Simón Bolívar, el caudillo venezolano. Esos 2 artículos también los pueden encontrar en el blog en español, están para que cualquiera pueda acceder a ellos, como todo el resto de su material que escribió estos últimos años en el Washington Post, en La Tercera de Chile o en el ABC de Madrid, entre otros medios. Así que me parece que hay mucho para leer de Álvaro, él tiene mucho para escribir todavía, muchas charlas que darnos. Es un placer siempre escucharlo, leerlo, ver su opinión y destaco nuevamente eso, la elegancia, la mesura, la corrección con la cual expresa sus ideas, pero también admite confrontar con otros que circunstancialmente no coinciden con él. Así que, bueno, agradezco esta oportunidad y no quiero quitarles más tiempo porque sé que estamos muy avanzados en el tema de la hora, pero agradezco esta posibilidad de participar en este homenaje a un amigo y a su papá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. La verdad que un raconto muy interesante, destacando justamente las cuestiones más esenciales, los artículos y libros que te parecieron más recomendables. Es el tiempo ahora de escuchar a nuestra amiga
Ana Fischer desde Uruguay. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenas tardes, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Yo también les digo al Club de la Libertad muchas gracias y que es un honor que me hayan invitado. Y en este homenaje para Mario y Álvaro Vargas Llosa, que me parece que realmente son dos personas que vale la pena homenajearlos. Quiero agradecerle también a Gabriel Casabe, que fue el que pensó de que como amiga y como relación que podría hablar sobre Álvaro, de mi experiencia tanto de amistad como de los libros que he leído de él, e inclusive alguna experiencia que he tenido trabajando con él. Y también le agradezco a todos ustedes que están acá, que están escuchándonos, para compartir este momento. Yo tengo que hablar sobre Álvaro quiero hablar desde un punto de vista como amigo y como un eximio intelectual. Como amigo, Álvaro es una persona, o desde el punto de vista que me interesa es destacar su parte humana, de que es una persona que es sumamente entusiasta, de que es emprendedor, como dijo Gabriel, que continuamente está inventando proyectos. Es una persona que ha tenido dificultades fuertes en la vida, ¿no? O sea, tanto de distintas cosas, ¿no? que afectan a la gente en distintos planos. Y yo veo que eso en él como que ha acentuado la parte filosófica, que aunque parezca a simple vista que no se nota que él tiene, que tiene que ver con eso también que dice Gabriel, de la mesura de que tiene Álvaro para hablar los temas. Álvaro es una persona que es sumamente respetuosa, de que tiene consciente, que tiene, de que cuando uno habla, también lo veíamos recién cuando veíamos el video de Mario, de tener claro que nadie es dueño de la verdad, y que podemos, y posiblemente muchas cosas estemos equivocados, que vale la pena y que debemos escuchar a los demás. Álvaro, como amigo, es una persona de que es sumamente generosa. Es una persona de que yo veo en mi experiencia personal, solamente hablo por mí, de que en otros colegas académicos o escritores, de que generalmente los contactos que tienen son como muy cerrados, muy que no comparten o que no facilitan las cosas. En cambio, Álvaro es una persona de que es increíblemente generoso, como abre puertas, como todo lo que él puede ayudar e impulsar, lo hace. Aparte de eso, yo tuve la posibilidad, él me invitó a participar del proyecto que habló Gabriel, que es Lecciones de los Pobres, de un segundo libro que iba a salir, que no está publicado, pero que los trabajos lo hicimos. Y ahí hablando con Álvaro, hablando de él, cómo es, ¿viste? De esa parte de trabajar con él, es una persona de que es sumamente positiva. Es una persona que cuando te dice las cosas, aunque tenga que decirte algo que tenés que corregir, te lo dice de una manera que siempre parece que te está halagando. Es una persona de vamos a más, que realmente da gusto, es un placer trabajar con él. Cuando hablamos de las obras de Álvaro, yo quiero, de las obras escritas de él, yo me quiero centrar especialmente en una, que es la que ya mencionó Gabriel, que es Rumbo a la Libertad, pero obviamente que no voy a repetir lo que dijo Gabriel, sino que lo voy a enfocar de otro punto de vista, sino que es algo que en general de los liberales, cuando exponen sus ideas, de que se hace mucho punto de vista económico. Hablan de PBI, hablan de déficit fiscal, y son cosas como que la gente no entiende nada, no le importa mucho tampoco. No. En cambio, cuando tenemos Rumbo a la Libertad, por eso yo digo que tiene mucho filósofo, porque él se hunde en la vida. Se hunde en la vida, pero en el piso, ¿no? O sea, en la vida diaria, no. O sea, y en ese libro es lo que él saca a la luz, aquellas cosas de que no se ven en las cifras. No porque las cifras no sean reales. Las cifras son reales, en general, por lo menos, en algunos países, ¿verdad? Bueno, sus cifras son menos reales que en otras.
pero vamos a decir de que sí, viste que son reales, pero él demuestra la realidad que late en la vida abajo, que está por abajo de, o que no se ve tanto a simple vista, pero sí se sufre, los que tienen el día a día. Por eso que a mí me encanta de Rumbo a la Libertad, me encanta el subtítulo, que dice, ¿por qué la izquierda y el neoliberalismo fracasan en América Latina? Y él en ese libro hace como para puntuar sus ideas, que aparte es muy riguroso, está muy bien fundamentado, está muy bien estudiado, ¿no? Hace un contraste y una comparación con el capitalismo de los países desarrollados, Estados Unidos, Europa Occidental y América Latina. Y quiere demostrar o saca a la luz, ¿no?, las cosas de que, a su entender, hacen porque nosotros somos de que, a pesar de que hay países, ¿verdad?, de que hay épocas de que tienen, les parece que les va bárbaro. Argentina tuvo una época a principios del siglo XX, ¿verdad?, de que era de los mejores países del mundo. Uruguay es lo mismo. Uruguay se sabe menos, lo sabemos los uruguayos que estudiamos económica del Uruguay, que es lo mismo que a fines del siglo XIX. El Uruguay también tenía entre el PBI de los 6 países más ricos del mundo. Pues sin embargo había una insatisfacción, ¿no? Y cuando hay que hablar, ¿verdad?, de las llamadas reformas neoliberales de los 90, ¿no?, de que hasta ahora, ¿verdad?, de que hablar de eso es como Y él, con mucho tino, ¿no?, o sea, me parece que en boca, es cuando habla de los 5 principios de la opresión, que es lo que acabó de nombrar Gabriel, ¿verdad?, de que dice de que por esos, ¿no?, de que cuando hablamos del mercantilismo, del Estado, ¿verdad?, del corporativismo, del privilegio, de las transferencias también importan muchísimo. La transferencia de abajo hacia arriba, o sea, de los sectores más bajos de la sociedad, aunque parezca mentira, hay una transferencia de riqueza, por supuesto que todo adornado con palabritas muy lindas, ¿no?, ¿verdad?, hacia sectores cuáles, los del corporativismo, que hay una relación, que los distintos países tendrán distintos, ¿verdad?, o sea, tendrán distintas caras, ¿no?, a veces son la oligarquía, a veces son los sindicatos, aparte nunca es uno, ¿verdad?, que hay más de uno, que son los que los gobiernos necesitan justamente para lograr el apoyo de la ciudad, de esos sectores para seguir. Y ese libro para mí es súper especial, igual que el otro que habló Gabriel, que es Global Crossings, de que late un humanismo impresionante, que a los liberales normalmente se les están diciendo de que son fríos, economía, de que en cierta manera sí, y aunque puede haber momentos en que no haya déficits fiscales, de que haya una bonanza impresionante, que muchas veces es por factores coyunturales, por eso que las clases medias también muchas veces están tembleques, ¿no?, porque no están sobre bases firmes. ¿Por qué no están sobre bases firmes? Y es cuando compara la diferencia entre los países que lograron salir de Europa, y especialmente en Europa y Estados Unidos. Japón podría ser, pero no lo nombra en ese libro, de que es que se basa en 2 cosas, en el Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho no es la ley, no es la ley positiva, para nada, ¿verdad?, no es la voluntad de los que mandan, y la propiedad privada, que la propiedad privada y el Estado de Derecho son las bases que hicieron que poco a poco en esos países de abajo hacia arriba se fueran hacia ese bienestar económico, que es lo que se busca al revés, ¿verdad?, a través de la ley positiva. O sea, que poner todo lo que viene a ser las consecuencias de esto, ¿verdad?, de ese Estado de Derecho y la protección de la propiedad privada. ¿A qué le llama el Estado de Derecho y por qué a su manera de ver? Bueno, yo comparto, yo estoy de acuerdo con él, claro, ¿no? Pero vamos a mantenernos en el plano filosófico, que podemos estar equivocados y que otros tienen otras visiones que son compartibles, pero esto creo que está basado bastante en datos bastante firmes que apoyan esta teoría, que es en el common law, de que es en el derecho consuetudinario, que dice de que en vez de ser
alguien de arriba con su cabeza, ya sea un político, sea un burócrata, sea quien sea, que quiere decir cuál es la forma ideal de la vida de la gente. El common law fue la acción de los jueces de que en los casos día a día de personas, ¿verdad?, tenían que resolver. Y ahí es que iban, por supuesto, que está el precedente obligatorio, ¿no? O sea, que no pueden decidir lo que quieran. Pero que de esa manera, y poco a poco, y era la vida que estaba latiendo, ¿no? Y que de ahí iban saliendo después el derecho y las normas. Es más, habla de que cuando tenemos de que la primera base del liberalismo fue el derecho comercial. Y el derecho comercial no salió de ninguna academia y no salió de ningún político, sino que salió de las ciudades libres, ¿de dónde? Del norte de Italia y de Flandes. De que justamente como había una sociedad muy vigorosa, ¿verdad?, de que le tuvieron que comprar al rey la libertad entre sus ciudades, porque como pasaba en todos lados, ¿verdad?, se mete el rey, quiero poner impuestos, quiero esto, quiero interferencias, quiero reglamentos. No, compraron su libertad. Y ahí, entonces, de las prácticas entre los comerciantes y los que estaban en la ciudad, salió un derecho absolutamente espontáneo, de que es lo mismo que fue como lo que, por supuesto, que nació en Inglaterra, por el nombre, ¿verdad?, que ya sabemos el nombre en inglés, y por supuesto que después siguió en Estados Unidos y en otros países anglosajones o de habla inglesa. Y ahí es que es de abajo hacia arriba. Eso es lo que hizo la prosperidad. Lo que hizo la prosperidad fue justamente de que se diera cuál es la realidad. No que yo quiero poner, ¿de acuerdo? Vamos a decir, a Descartes, ¿verdad? Que yo con mi cabeza puedo racionalmente decidir qué es lo mejor y proyecto las mejores leyes. No, Álvaro muestra de que fue al revés, de que es que la ley, ¿verdad? Que la ley quiere decir normas de buena conducta, lo que está bien y lo que está mal, y que aparte que todo eso depende justamente de cada comunidad, cada país, que no se puede poner, este es el modelo, no. Cada sociedad tiene su propia experiencia histórica, y de ahí va viendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y por eso es que de ahí salió un Estado de Derecho firme, porque la ley no fue la voluntad del que manda, como pasa con América Latina y en otros países. Pero vamos a concentrarnos en América Latina, que es lo que él trata ahí. Sino de que fue justamente de las costumbres y los hábitos de la población, de lo que en una población en el devenir diario consideraban que estaba bien y lo que estaba mal. Por eso que tiene bases firmes. Y por eso que se obedecía. Mientras que acá en América Latina no se obedece la ley, ¿verdad? De que dice, bueno, la ley está, pero no se cumple. Eso lo decían desde la época de la colonia. Entonces dice que de esa manera, justamente cuando hablamos de abajo hacia arriba, es de que tenemos un Estado de Derecho firme y aparte los derechos de propiedad. Él dice de que en América Latina siempre hubo atisbos o pequeñas cosas de liberalismo como que asomaban la cabeza para tratando de salir, lo cual a él le da esperanzas de que podamos algún día salir de este círculo vicioso en el que estemos, ¿verdad?, y alcanzar el desarrollo. Por ejemplo, cuando estamos viendo en Chile, ¿no?, de que parecería que sí, que estaba saliendo, bueno, ahora no digo que no, que vaya a ir para atrás, pero por lo menos tenemos un gran signo de interrogación, ¿no? Y dice de que, pero que sin embargo siempre hubieron eso. Y dice que lo que demuestra que el latinoamericano no es diferente a otros pueblos que han salido, es esas manifestaciones de liberalismo que está en el alma. O sea, el liberalismo quiere decir amor por la libertad. Amor y el deseo de poder llevar las cosas de la manera que yo creo que está bien, ¿verdad? Sí, mientras que no, ¿verdad?, dañe a nadie más ni perjudique a nadie más, de la manera que a mí me parezca. El derecho a llevar mi vida como yo creo. Y de hacer los contratos entre las personas, contratos privados, y de acuerdo a lo que cada uno de nosotros consideramos que es satisfactorio, sin interferencias del poder político. Porque el poder político, cuando se interfiere, ¿para qué es? Privilegio, corporativismo, transferencia de abajo para arriba, ¿verdad?
Y él dice que el ejemplo más claro, más extendido, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Desde la época colonia, pero yo me quiero centrar en algo, que es el mercado negro, la informalidad. La informalidad es el ejemplo más claro de dos cosas, de la opresión del Estado y de ese espíritu de la gente de salir adelante y de tratar de hacer las cosas como cree que más lo beneficia. Si los gobiernos no fueran opresores, aunque hay algunos que son más que otros y se cree que no habría informalidad, o sería mínima. Es las cifras. La informalidad en América Latina varía entre el 40 y el 60%. Mientras que cuando vemos en Estados Unidos y vemos en Europa que también hay, según las distintas zonas, pero alcanza cifras pero notoriamente más bajas, no, algo así como el 10% más o menos. Pero siempre esa es la prueba más palpable de la opresión de los gobiernos. Cuando él quiere mostrar, como yo digo que él está anclado en la realidad, me gusta mucho cuando habla de modelo EASY. Modelo EASY significa industrialización por sustitución de importaciones, para mostrar cómo el poder político, ¿verdad?, hace las cosas al revés. Cómo los países más desarrollados se industrializaron, y eso es como una muestra de progreso. Vamos a industrializarnos a prepo. Para eso colocaron pobre al campo, cuando, como dice Álvaro, justamente la revolución industrial fue lo que hizo posible, entre otras cosas, la revolución industrial. Pero cuando tenés el modelo EASY, si vemos, ¿verdad?, es más, los profesores nos muestran en todas partes, las gráficas dan como que fue maravilloso con los países de América Latina. Pero me gusta mucho lo que él dice, no saben las tragedias que hay ahí abajo. Por supuesto que todas esas cifras de industrialización, proteccionismo, aranceles altos, prohibido las importaciones, de que benefició a un grupo de industriales y a sus obreros, porque el mercantilismo de Estado no es el mismo que durante la época moderna. Ahora se apoya a un grupo de industriales o de empresarios X, ¿verdad? Y también a sus empleados. Pero los que quedaban abajo, todos los que no tenían lugar de trabajo, por todo lo que significaba opresivo, aparte terminaron en crisis brutales, no de casualidad, como dicen también muchos de los libros. No fue de casualidad, era porque era insostenible, porque eso estaba hecho sobre todo el superávit que hubieron por la Segunda Guerra Mundial, la posguerra, la Guerra de Corea. Entonces a mí me gusta y quería resaltar esa faceta humana de Álvaro. Y cómo él le importa tanto los pobres, por ejemplo, al decir lecciones de los pobres, ya está mostrando, pero que está el título, te lo está diciendo. Pero también como en ese libro de que no se ve generalmente su preocupación, pero no frívola, ¿verdad? No usar a los pobres. Él cuando habla de la gente, aparte no habla de los pobres, así como los populistas, sino todo lo contrario. Él lo que está tratando es de mostrar, investigar y sacar las trabas para que haya movilidad social y para que nuestros países puedan alcanzar realmente el desarrollo, teniendo muy claro que hay ciertos sectores que sí necesitan apoyo del Estado mínimo, no toda esta locura que hay ahora, que es real, y que considera de que, aunque haya reforma, a esa gente hay que ayudarla. Y quiero terminar esta exposición sobre Álvaro diciendo de que yo creo de que Álvaro es un querido amigo, es un eximio intelectual riguroso, como también destacó Gabriel, que uno leyendo sus obras lo ve, y por sobre todas las cosas, una buena persona. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, muchísimas gracias. Y voy ahora a agradecerle en primer lugar a todos los expositores del día de hoy, al doctor Edgardo Carvalho Saúla, al amigo de Perú, Franco Arce, a Gabriel Gazabe, a Ana Fischer, y por supuesto invitarlos a todos los que nos están acompañando ahora a volcar sus inquietudes en el chat, a levantar eventualmente la mano para pedir el uso de la palabra. Siempre les vamos a pedir mucha brevedad en las eventuales consultas o inquietudes que hagan. Queremos concentrarnos en hablar de Mario
y Álvaro, y no de temas en particular, sino particularmente del legado que nos están dejando en esta vida ambos pensadores. Hay mucho para comentar, mucho para preguntar probablemente, así que estamos abiertos a que vuelquen estos comentarios en el chat, o eventualmente nos hagan señas con la mano, con los que tienen las cámaras prendidas, o utilicen la tecnología de Zoom para levantar la mano en la modalidad que nos brinda esta plataforma tecnológica. A ver si tenemos algunos amigos que nos plantean alguna inquietud. A ver si veo alguno aquí, también en el chat, alguna gente aquí. Alex felicitaba a Ana, también Carlos Moratorio que decía, Ana, sos mi ídola. Hay algunos comentarios allí más arriba también, que fueron planteándose durante las distintas alocuciones de cada uno de los oradores. A mí me gustaría preguntarles, los cuatro son conocedores, ¿no? Aprovechando que todavía no tengo ninguna pregunta de los participantes, me voy a tomar el atrevimiento de poner alguna arriba de la mesa, que tiene que ver con esta transformación, cómo fue en Mario y cómo fue en Álvaro, ese proceso de correrse del mundo de las ideas, atrapados un poco por la mística de la izquierda, en el caso de Mario, y cómo vivió ese proceso del padre Álvaro, ¿no? Si se animan a contarme un poco esa percepción que tienen ustedes del cambio de visión de Mario, por un lado, a lo largo de su vida, y un poco más acá en el tiempo, cómo vivió Álvaro ese proceso, porque, bueno, son etapas generacionales distintas. No sé quién toma la posta de esta inquietud, porque es muy interesante ver ese proceso de cambio de ideas, primero de Mario, y supongo que en el caso de Álvaro habrá sido bastante diferente, ¿no? Sí, Alberto, a mí me gustaría decir algunas consideraciones, sobre todo teniendo en cuenta un libro de Mario Vargas Llosa que se llama Sables y Utopía, que básicamente recorre de norte a sur lo que es nuestra América Latina. Y ese proceso de transformación que hablas, bien lo describe el propio Mario Vargas Llosa en su libro Llamada de la Tribu. Mario, en principio, recibió con beneplácito la Revolución Cubana, porque veía en Fidel Castro, sobre todo, un líder que venía a resolver los problemas de lo que a él tanto le preocupaba, que era la injusticia y la desigualdad. Pero al poco tiempo vio que uno de sus intelectuales cubanos, que participó del gobierno de Cuba, Heriberto Padilla, ha sido censurado por el propio Fidel Castro. De inmediato Mario organizó como una suerte de protesta, echando mano a la escritura, enviándole una carta al propio Fidel Castro. Y Mario tiene la oportunidad de reunirse con otros intelectuales, con el propio Fidel Castro, una reunión que se desarrolló durante toda una noche, que empezó tipo 20 horas y terminó tipo 7 de la mañana. Eso lo cuenta en su libro, en donde destaca la particularidad de Fidel Castro como un monopolizador de la palabra, en donde prácticamente no se dejaba hacer preguntas, y ante el requerimiento del por qué esa censura a Padilla, él justificó diciendo que no había papel en la isla, que esos papeles eran utilizados para imprimir algunas otras cuestiones para la ciencia y la técnica, y no para la literatura. Naturalmente que esto generó una frustración y lo llevó a evaluar las ideas que en ese momento conformaban la cosmovisión de Mario Vargas Llosa, pero aún así en el plano literario no nos olvidemos que él fue más un escritor
siempre estaba la idea de la libertad que tiene el escritor en el mundo de las abstracciones, en el mundo de las idealizaciones, de la fantasía. Y como bien lo contó Franco, creo que ahí es una síntesis. Lo que dijo Franco fue la síntesis perfecta. Mario tiene esa influencia en su pasaje o en su experiencia de haber vivido en Inglaterra como docente y incluso haberla conocido a la propia Margaret Thatcher, quien consideró que ha llevado a cabo una revolución legal en donde luego de haber visto una Inglaterra deprimida, Margaret Thatcher lo que hizo fue poner a trabajar a la Inglaterra y por eso, de algún modo, el resultado de la opulencia económica posteriormente a las reformas llevadas a cabo por esta mujer, por esta conservadora. Gracias, Edgardo. Franco, ¿algo para agregar sobre este punto? ¿Breve en lo posible? Sí, bueno, yo suscribo lo que ha dicho Edgardo. De hecho, para quienes quieran investigar un poco más cómo es ese viraje, de ese giro del marxismo hacia el liberalismo en Mario, sería muy bueno que puedan leer La llamada de la tribu, ¿no? Ahí habla claramente cómo pasa de este espíritu de tribu del comunismo y de los nacionalismos hacia ser un liberal totalmente convencido, ¿no? De hecho, el punto de quiebre, como mencioné, y como bien mencionó Edgardo también, se da en Cuba. Y posterior a ello viene la influencia de Margaret Thatcher, ¿no? que también lo mencioné en la presentación. Y bueno, los pensadores también del liberalismo que influenciaron en él, y creo yo también el hecho de que haya puesto en práctica o que haya postulado a la presidencia de Perú, ha dejado un excelente legado para este país, porque gracias a esas propuestas, que si bien no terminó ganando y no resultó siendo presidente Mario, son las reformas que se hicieron influenciadas por él y que hasta el día de hoy han logrado de que Perú pueda tener un crecimiento sostenido desde el año 90, bueno, 92 en verdad. Este llamado shock, que luego Alberto Fujimori copia de Mario Vargas Llosa y le llamaron el Fujishock, fue súper importante para vencer la hiperinflación que tenía Perú, y de hecho se sentaron las bases a través de un cambio constitucional para cambiar el modelo económico también del Perú, teniendo más apertura al libre mercado, que era... Todo esto eran propuestas del Movimiento Libertad, de Mario Vargas Llosa, y de todo el equipo que estaba ahí, como mencioné también Enrique Gersi, por ejemplo. Fue súper importante y ha sido la base del crecimiento de Perú. Quería comentar también, hoy por hoy Perú está en un proceso electoral. El 11 de abril vamos a tener nuestras elecciones presidenciales y hay cierto temor en la sociedad porque hay muchos extremismos, tanto para la izquierda como para la derecha, y hay mucho temor con que se quiere cambiar nuevamente el modelo económico, se quiere cambiar la constitución, y ahí yo creo que Mario Vargas Llosa, hasta ahora no se ha pronunciado, pero podría ser podría tener una gran influencia en la sociedad, como ya lo ha hecho en ocasiones pasadas, ¿no? Algunos críticos consideran que no fue muy acertado apoyos que ha dado en su momento al expresidente Ollanta cuando postulaba, pasó a segunda vuelta con la candidata de aquel entonces Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, y la última vez, cuando fue electo el presidente Pedro Pablo Kuczynski,
que también Mario Vargas Llosa decidió apoyarlo, ¿no? Pero de una otra manera, su postura ha influenciado en la sociedad tanto para que más personas decidan investigar, leer, inmiscuirse en el mundo liberal, pero también para circunstancias puntuales como las que menciono. El hecho de un tema electoral, ha sido súper importante la participación de Mario, con un pronunciamiento, estando aquí en Perú o no, de España, entrevistas, qué sé yo, pero siempre la posición de Mario ha marcado de una otra manera una tendencia en Perú, y creo que podría ser importante que lo vuelva a hacer ahora, que peligra un poco el libre mercado. Ojalá que no. Gracias. Muchas gracias, Franco. Gabriel, ¿algún aspecto que quieras tomar del tema Mario o tal vez de Álvaro? Ahí estamos. Mira, Alberto, en realidad nunca en particular charlé con Álvaro cómo vivió la conversión del papá, porque además él nació unos cuantos años después de la Revolución cubana, así que calculo que era muy chico cuando se produjo esa conversión, todavía no se dedicaba a la actividad intelectual. Lo que sí que se puede aplicar al padre o a cualquiera de nosotros, recuerdo en esas charlas informales que compartía con él, que una vez me dijo Gabriel, cuando uno se hace liberal, en realidad se joroba la vida. Utilizó la palabra se jode la vida, que es más contundente, en el sentido de que uno descubre de pronto que va por una autopista contramano y que las cosas que ocurren diariamente, desde los medios noticiosos, desde las academias, desde la opinión en la calle, se dan de bruces con lo que uno piensa, ¿no? Si uno considera que no hay nada más práctico que una buena teoría y que el ideario liberal nos da esa teoría para interpretar bien la realidad, cuando uno ve que pretenden hacer más rica a la gente a través de la ley, subiendo los salarios por decreto o transfiriendo riqueza a través de impuestos o fomentar la industria nacional mediante aranceles, etcétera, 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 lo que Álvaro llamaría fabricando miseria, uno en parte lo sufre, digamos, en cierta medida, porque tener claro cómo tan sencillo sería solucionar muchos de los problemas que nos aquejan, básicamente hoy día el de la inflación entre nosotros, y que eso se transcurra por otros andariveles, es algo chocante para la vida diaria de los que amamos este ideario, ¿no? Gracias, Gabriel. Ana. No, yo no puedo agregar nada. Yo a Álvaro lo conseguí, es más, nos hicimos amigos por ser liberales los dos, ¿no? Justamente el que tuvo el impulso de acercarse a mí fue él, ¿verdad? Por columnas mías de opinión y como diciendo, bueno, acá hay encontré otro bicho raro, ¿verdad? Otro liberal que tenemos ideas más o menos parecidas. Y con respecto, nunca hablé con él de la transformación de Mario y creo que más o menos el cambio que lo dijeron muy bien Edgardo y Franco, ¿verdad? Creo que es un proceso bastante conocido el de Mario, estoy hablando, ¿verdad? De cómo fue, de que él empezó. Yo lo único que podría agregar, que lo leí, de que Mario una vez dijo de que él se había hecho marxista porque cuando él era joven había una dictadura militar en su país. ¿Y quiénes estaban contra los militares? Bueno, la izquierda. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, si lo que están contra los militares son la izquierda, un silogismo, ¿verdad? Yo estoy contra los militares, ergo yo soy marxista. Y que por eso es que se hizo. Pero que después, justamente cuando pasó eso y cuando empezó a conocer de cerca el régimen cubano y la realidad que era, y dijo, no, bueno, no, entonces no, esto no es. Y que lo que puedo agregar es de que eso exige una gran valentía. No es fácil ser marxista, ser una figura conocida, más que se ganó el premio literario con La ciudad de los perros, y después dejar de ser, ¿verdad? O sea, no es fácil. Es como, en ese sentido, el marxismo es como una secta,
que una vez que entras, ¿verdad? Cuando salís, no te dejan salir tan fácil y tratan de hacerte la vida imposible. O sea que exige una gran valentía. Entonces en eso de Mario puedo destacar su valentía para reconocer su error, para cambiar, para decir públicamente, y después de que hablar por ser uno de las banderas, o ha tenido un liderazgo muy importante dentro de América Latina, ¿verdad?, a favor de las ideas de la libertad. Y en ese sentido, ¿verdad?, que Álvaro no se queda atrás, porque Álvaro también, ¿verdad?, de que es impresionante, ¿verdad?, los dos, como andan por todos lados haciendo una cantidad de eventos, estando en todos los micrófonos y en todas las plataformas que se le ofrecen, tratando de clarificar cosas, de exponer sus ideas y de ahí. Y bueno, es lo que digo, en ese sentido más de Mario que de Álvaro, porque aunque, como acaba de decir Gabriel, eso no sabía que ser liberal nos enfermamos la vida, pero, ¿cómo se llama? Creo que es en cierta manera un apostolado. O sea, ¿por qué? Porque uno está, no por un tema de fe, porque gracias a Dios, no, ¿verdad? No creo que el liberalismo sea una fe, sino que es justamente una búsqueda de la verdad y que uno trata de decir lo que considera o le parece que es la mejor manera de que haya movilidad social y vivir en sociedades más justas y más humanas. Pero, viste, de que el liberalismo y la fuerza y estar en todas las, donde es posible para sembrar esas ideas. Y bueno, y creo que en cierta manera han tenido resultados, ¿no? De que en cierta manera, si en muchos lados han aparecido ideas nuevas y todo, en cierta proporción es gracias a la labor de ellos. Te aprovecho, Ana, antes de liberarte, porque ya que te tengo ahí, hay una pregunta que va directamente para ti. Dice la frase que cita Ana: si los gobiernos no fueran opresores, habría menos informalidades, de Álvaro, y si puede ampliar el tema, este en particular. Yo creo de que Álvaro, tanto de mi relación personal con él, como por lo que leo de sus obras, es una persona de una humanidad impresionante. Sobre todo, si yo hace poquito vi un video de él en Herede, ahora de 2020, ¿verdad?, en Chile. Entonces, cuando habla de PBI y de cifras, ahí no se le nota, ¿verdad? Porque vuelvo a decir, cuando hablamos mucho de cifras y de eso, parece como que está escondido en un diálogo de economía, de que generalmente la gente no lo entiende y si los números no tienen nada que ver. Aparte, como también expliqué, ¿verdad?, los números muchas veces esconden tragedias, ¿verdad? Los números parece que andan muy bien porque no demuestran lo que está abajo, que podrías volver a lo mismo, que son los 5 principios esos de la opresión. Pero cuando uno lee libros específicos de él, ¿no? Por ejemplo, Rumbo a la Libertad, que lo aconsejo mucho, veo de que él continuamente está dando a conocer las cosas por las que pasan los sectores más bajos, las dificultades que tienen, las trabas, por ejemplo, en no acceso a la propiedad privada. Por ejemplo, cuando habla de la economía informal, dice que es la manera que tienen de salir, pero que no es una solución. Que no es una solución porque de ahí no hay derecho de propiedad. No hay algo que sirva para ir a un banco, para pedir un crédito, ni para poder vender su negocio, ¿verdad? No, o si lo hacen es por un precio vil, vamos a decir, ¿verdad? Porque justamente por algo se llama la economía sumergida. Pero uno leyendo, y esa obra también Global Crossings, de cuando muestra el egoísmo de los que ya se asentaron, por ejemplo, en Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país de inmigrantes, ¿verdad? O sea, hará 2, 3, 4, 5 generaciones que son todos inmigrantes. Y cuando quieren cerrarle, ¿verdad?, las puertas a los que vienen con distintas, no, que ahora todo es distinto, no, nada es distinto, ¿verdad? Si la gente viene porque quiere una vida mejor y quiere un trabajo honesto, o viene porque su vida peligra, ¿verdad? Como en tantos países de América Central, de que realmente van porque su vida peligra, de que está ahí.
no es nada diferente a lo que pasó en otras épocas. Humanidad, 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 ¿verdad? O sea, y aunque él defiende la libertad, no es un dogma, tampoco es una ideología. Yo lo veo de que él lo matiza, por decir, tienen muy los pies sobre la tierra, una persona muy informada. Por ejemplo, cuando ahora por el coronavirus, ¿verdad? Hablando de seguimos con humanidad, pero en un enfoque distinto, cómo se preocupa por la gente común. Sergio Sarmiento, ¿verdad? De México, Camino de la Libertad, le hizo una entrevista por el coronavirus y hablando de lo que hicieron los distintos países y las posturas que tomaron. Si él fuera un fanático de la libertad, diría libertad, ¿verdad? O sea, que se abran y de que con la libertad responsable y que cada uno haga lo que quiera. Y sin embargo, él reconoce de que hay circunstancias, hay ciertas restricciones que son necesarias. Pero él dice de que no es como lo hicieron los gobiernos. Es más, que si vemos globalmente, aunque todavía no termina el tema, habrá que ver cuando termine todo, ¿no? Pero aquellos países de que apelaron más a la libertad responsable o cerraron menos a sus países, han tenido mejores resultados globales. Estamos hablando de qué economía, ¿verdad? De salud, sabemos que todos están pasando bastante mal, pero en términos global, viendo el todo, ¿verdad? Han tenido mejores resultados. Entonces, eso es lo que yo veo en el libro de él, de que él, cuando está hablando de América precolombina y habla de los mayas, y habla de los aztecas, y habla de sus... siempre va hacia los de abajo y mostrando las prácticas que tenían de que eran liberales. Liberales es una teoría, vamos a decir una doctrina, pero que se basa en la realidad de la vida. No es que es alguien que se le ocurrió decir eso, es justamente que viendo las mejores prácticas que dieron los mejores resultados. Y por eso dice, esto es bueno porque la experiencia demuestra que es bueno. Siempre hacia los de abajo. Y cuando habla de los pobres, no se basa en darle transferencias monetarias, ¿verdad? Aunque eso no quita, y vas a fines de rumbo a la libertad, dice que hay ciertos sectores que pueden necesitar eso, sobre todo durante un cierto periodo de tiempo. Él reconoce la realidad, no vive en las nubes como que nadie necesita. Hay, por ejemplo, si yo pienso en una madre soltera, en un sector muy bajo, que tiene hijos, es muy difícil para ella salir adelante, hay muchos casos. Y aquellos que tienen que ocuparse de una familia o de una persona en la familia con una discapacidad, hay miles de situaciones de gente, ¿verdad?, de que puede necesitar un apoyo. Pero él lo que busca es liberar. Lo que él busca es que la gente reconocerle la dignidad y que pueda salir adelante para que tenga autoestima con su propio esfuerzo. Ilumina cuáles son las trabas que ahora hay, porque la gente quiere salir adelante, todo el mundo busca la manera de salir adelante, de sacárselos. Por eso es que yo veo de que ahí demuestra un gran amor por el prójimo, ¿verdad? Por el prójimo, por todos, no por este sector o el otro sector, sino por todos. Por eso es que, no sé si le contesté a la pregunta, por eso es que yo digo que es profundamente humano. Muchísimas gracias, Ana. La verdad que nos quedaríamos toda la tarde, estamos casi acercándonos a las 2 horas de esta actividad, hay un montón de comentarios para compartir. A mí me gustaría que para cerrar, si cada uno de ustedes se puede tomar 30 segundos para redondear alguna idea con la que se quieran quedar de este homenaje, destacando alguna cuestión tanto de Mario como de Álvaro. Hacemos una pequeña ronda y con esto cerramos. Les pido muchísima brevedad para no abusar del tiempo de la gente que nos ha acompañado. Edgardo, ¿alguna reflexión final sobre Mario? ¿Alguna recomendación? Recomendación para entender como bien sugería Franco, leer La llamada de la tribu. Ahí está un poco cómo él pasa del marxismo, de su juventud a su liberalismo, a su concepción particular que tiene sobre el liberalismo. Y más que nada es un gran demócrata que considera la democracia como el único sistema
no violento, por ahí había una pregunta, porque todos los otros sistemas fueron muy violentos y sangrientos. Han generado muertes para instituir al Führer, o sea, todo el fascismo, todo el comunismo. Ha generado la revolución cultural china, de Mao. Digamos, todas esas experiencias ha tomado en cuenta Mario para considerar que la democracia es el sistema que mejor funciona y ese es por excelencia el más humanista, porque respeta la diversidad en un contexto en donde se pueden vertir opiniones y siempre considera perfectible. Siempre Mario considera que las ideas liberales están sujetas a error y a mejorar. Y eso es un poco en definitiva lo que transmite, es un pensador que tiene que ser referente de nuestro. Eso es todo. Gracias, Edgardo. Muy breve, Franco, tu reflexión final. Sí, yo rescato dentro de lo que para algunos sería malo el paso por el marxismo de Mario, lo que rescato es que eso le permitió conocer desde adentro las falencias que tiene este sistema, ¿no? Y la reflexión es para todos, si uno va a criticar el marxismo, tiene que conocerlo, y sea lo que sea, ¿no? Siempre cuando hago talleres de debate, lo que siempre sugiero es estudia o investiga sobre lo que tu oponente va a decir, intercambia roles, incluso defiende, haz que la otra persona defienda una postura con la que no está de acuerdo para saber cómo argumentar y luego saber cómo atacar también esa postura con argumentos sólidos, ¿no? Entonces, yo rescato ahí eso de Mario, el hecho de que él conoció desde adentro el marxismo y supo las falencias, y esto le da más importancia, creo, más relevancia al tema de por qué el liberalismo es un mejor pensamiento comparado contra el marxismo, ¿no? Es una persona que ha estado en los dos espacios y definitivamente sabemos, creo todos los que estamos aquí, cuál es el mejor sistema. Entonces, esa es mi reflexión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Franco. Gabriel, tus últimos segundos. Bueno, tanto Mario como Álvaro nos muestran cómo para ser un buen propagador de las ideas hay que estudiarlas, hay que no solo amarlas y sentirlas, sino también estudiar a quienes nos precedieron, y poder hacerlo luego con elegancia, con tranquilidad, con diplomacia, tratando de igual a igual a quienes nos confrontan, la idea de que no es necesario llegar al insulto, poner caras agresivas o disfrazarse de payaso para tratar de convencer que la gente se haga liberal, sino explicarles que está en la naturaleza de las cosas y que la idea de la libertad es algo natural en los seres humanos y a la larga es el único sistema que ha mejorado la vida de la gente, pero destaco eso, digamos, en momentos donde parecería que el fondo es lo único que importa y cualquiera puede ser las formas para transmitir las ideas. Me parece que las formas de un individuo nos hablan mucho del fondo de esa persona, y las formas en las que Mario y Álvaro han dedicado su vida a transmitir las ideas de la libertad nos reflejan el estudio y la vocación que han tenido por profundizar en ellas para luego ser mejores a la hora de transmitirlas. Muchísimas gracias, Gabriel. El cierre se lo damos a la dama. Ana, te escuchamos tus últimos segundos de reflexión sobre el homenaje de hoy. Estás con el micrófono muteado, Ana. A ver ahí. No, que me mareé. Ahora, no, yo ya hablé bastante. Lo único que voy a hacer es agradecerles al Club de la Libertad, también a mis compañeros expositores. Un placer haber compartido con ustedes, con toda la gente que nos está oyendo. La verdad que un placer. Este homenaje que dos personas que más que merecidamente
Me encantó oír todo lo que dijeron todos, ¿verdad? Sobre cosas que uno se va interiorizando y de cuando da el contexto de las cosas de Mario, todo lo que contó también Edgardo y Gabriel sobre la cocina, ¿verdad? En el Independent, ahí con Álvaro, todo me parece cosas que son muy enriquecedoras. Y nuevamente, muchas gracias y un gusto estar con ustedes. Los agradecidos somos nosotros, Ana, Gabriel, Franco, Edgardo, por el esfuerzo que han hecho para acompañarnos hoy como oradores y brindando su mirada, su experiencia. También agradecer a todos los amigos que nos acompañaron en el día de hoy en este homenaje y simplemente invitarlos a que visiten la página del Club de la Libertad, vean la cartelera de eventos que tenemos para estos próximos días y anticiparles que el próximo homenaje, como lo hacemos todos los días sábados, será el turno de Octavio Paz. Tendremos 3 oradores muy interesantes. Lo estaremos escuchando a Gerardo Bongiovanni, el actual presidente de la Fundación Libertad. La vamos a escuchar a Silvia Mercado, que también va a estar hablando sobre Octavio Paz, y cerrará seguramente otro grande en este tema, que es Ángel Soto de Chile, para darnos una mirada sobre la obra de Octavio Paz y la influencia en el mundo de las ideas. Gracias a todos ustedes y nos reencontramos seguramente en un próximo encuentro de la Fundación Club de la Libertad. Hasta pronto. Adiós, gracias.